Y como es costumbre, en Última Mirada, cada cierto tiempo traemos a Hugo Herrera para que conversar un poquitito sobre la contingencia, algunas de las cosas que están pasando. Gracias, Hugo, una vez más por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Fernando. A ver, ¿sabes tú, para ponerte las cosas que me sorprenden? Hay una cosa que me sorprende, porque no es que no ocurra anteriormente a lo que pasó en la votación para el Consejo Constitucional, pero sí creo que se acentuó. Es cierto que se ha sabido desde hace ya tiempo que hay cierta fricción ideológica y de forma entre lo que se podría denominar Chile Vamos y los republicanos. Y ha sido, durante algún tiempo salen fricciones aquí y allá. Pero desde el último tiempo estaban las cosas bastante más calmadas. Incluso en un momento dado se conversó sobre la posibilidad de ir en una misma lista, ir en las elecciones, en fin. Y no debe ser ningún secreto que buena parte de Chile Vamos votó por José Antonio Kast en la elección presidencial. Pero ahora, después del Consejo y estar republicanos muy afirmados, muy potentemente afirmados en este Consejo, han empezado a salir voces de gente de Renovación Nacional, incluso de la UDI, de Evópoli, que empiezan a cuestionar las formas o a poner condiciones para conversar con republicanos. ¿Cómo ves tú esta nueva situación basada en un nuevo hecho que dejó a republicanos muy por arriba de quienes antes los miraban como si fueran un poquitito así los recién llegados que venían de la misma entraña, pero que se portaban un poco más malito de acuerdo a ello? Sí, a ver, efectivamente coincido en la descripción. Creo que hay dos hechos que uno podría vincular con esta nueva actitud. Uno, que antes de las elecciones había un enemigo común o un adversario común que estaba claro y que era, no se sabía qué dimensiones tenía, entonces era peligroso, ¿no? que eran los convencionales de las izquierdas, digamos, de la centroizquierda y de la izquierda del Frente Amplio. Entonces, bueno, cuando tú tienes un adversario en común, te comportas mejor con los aliados, porque hay que lograr algo. Pero una vez logrado ese resultado y puesto que la hegemonía cambió dentro de las derechas, y además, habiendo dado con ese adversario en el suelo, en cierto modo, porque la izquierda ha tenido unos resultados estrepitosamente malos en esta elección, bueno, se vuelve un poco a la disputa más cotidiana y no hay que olvidar, y aquí pongo lo segundo, que si la izquierda tuvo pésimos resultados en esta elección, inusitados en la nueva democracia, desde el retorno a la democracia en adelante, bueno, los resultados de la centro derecha o de la derecha tradicional fueron pésimos también. Pues, sí. O sea, pasar de ser el principal sector político del país, la principal alianza, a quedar en un tercer lugar, es medio funesto. Y más aún pasa algo que yo creo que les da muy en el corazón del asunto, que es que los pilla mal parados, porque ninguno de los partidos actuales, con las directivas actuales de la derecha tradicional, ha logrado articular un discurso distinto que lo que Jovino Novoa llamó en su minuto el Chicago gremialismo. Hay conatos de reforma y todo lo demás, pero ya vimos lo que le pasó a Mario Desbordes y a Monke, que el esfuerzo que hicieron de renovar realmente a la centro derecha. Entonces los pilla un poco en pampa, así como al gobierno lo pilla en pampa esta derrota. Bueno, a los partidos de la derecha tradicional también los pilla en pampa. Y si bien el discurso, por llamarlo de alguna manera, de los republicanos es bastante sencillo, es una mezcla de UDI de los 90, podríamos decir, con un énfasis profundo en cuestiones básicas de economía y seguridad. Bueno, tienen sus banderas desplegadas, mientras que la centro-derecha o la derecha tradicional no las tiene desplegadas. No sabemos cuáles son todavía. Ahora, hay una cosa que
me ha faltado ver en la discusión pública. Se ha hablado mucho de este fenómeno, así como si fuera un fenómeno de primera aparición, de sectores muy populares votando por los republicanos, por ejemplo, votando por la derecha y sobre todo votando por los republicanos. Y uno tiene que empezar a recordar ciertas cosas que pasaron. ¿Tú te acuerdas de la UDI Popular? La UDI Popular fue una estrategia que la UDI en un momento dado, donde estaba bien potente, pero una estrategia creada para posicionar autoridades territoriales allí en los lugares donde no tenía. Sí. Alcaldes, no habían los gobernadores en esa época, pero los alcaldes particularmente eran. Y de pronto se produce un movimiento enorme que hace que comunas históricamente de la izquierda chilena pasan en una elección a la derecha y particularmente a la UDI. Eso fue una cosa muy grande. Eso había pasado ya antes con otra lógica y probablemente con otra forma. ¿Cómo ves tú este fenómeno de los republicanos vis a vis un poco a lo que pasó anteriormente? Sí, mira, yo creo que la recurrencia histórica aquí es importante considerarla. Jaime Guzmán hablaba de le disputaremos palmo a palmo las poblaciones al Partido Comunista. Esa era como la lógica que había. Y claro, la UDI vino a convertir a la derecha, que en Chile, en la época del antiguo régimen, por llamarlo así, digamos, hasta Allende, era más o menos el tercio, en los buenos momentos, la convirtió en un 40 y tanto, a veces en los momentos de éxito en un 50%, o más de un 50%. Y eso se debió efectivamente a una estrategia que fue copar o insertarse en las poblaciones en lo básico, Valparaíso, Concepción, Talcahuano y Santiago, las comunas más pobres. La UDI no tenía presencia rural, eso fue posterior y fue también parte de una estrategia, pero esa estrategia poblacional de la UDI poblacional viene desde los años 80. Ahora, existía el problema de que las poblaciones de hoy día, o sea, las poblaciones de ese entonces se fumaron, digamos, porque eran unas poblaciones bien peculiares, con estructuras intermedias muy sólidas, con entramados entre parroquiales, vecinales, juntas de vecinos muy activas, clubes deportivos. Había un entramado social que en el 2020 ya no existe, digamos, cuando las organizaciones intermedias están mucho más debilitadas. Por de pronto la Iglesia es el mejor ejemplo de una organización que ya no está en las poblaciones como estaba en los 80. Entonces estaba la idea de cómo reconquistar esos lugares que se habían perdido. Y yo creo que yo no soy experto en campaña, digamos, pero me da la impresión de que aquí hubo una estrategia diseñada, intencionada para marcar presencia en esos sectores, que además coinciden con los temas que le importan a republicanos o que han enarbolado como banderas propias, digamos, que son el tema de la seguridad, de la inmigración, de la delincuencia, y coinciden con esas mismas comunas. Ahora, lo que hay que preguntarse es si estamos frente a una modificación, por llamarla así, orgánica de la estructura partidista en los territorios, o en las comunas pobres o más pobres comparativamente, o estamos ante un fenómeno más bien electoral. Yo creo que ese es un análisis que hay que hacer, sí, porque de eso va a depender en el fondo la disputa dentro de las derechas. Ahora, quizás tiene más gracia lo que hizo Republicano que lo que hizo la UDI. No es por desmerecer lo que hizo la UDI, porque yo encuentro que el movimiento que encabezó Pablo Longueira en su época fue extraordinariamente efectivo. Pero había tenido, y eso la UDI lo tenía, la UDI había tenido una cantidad enorme de alcaldes designados en la época de la dictadura, y por lo tanto había un conocimiento con el territorio, había un conocimiento con las personas. Ahora se arman estos consejeros que, bueno, prácticamente muy poca gente los conocía, pero sabía de dónde venían, y el republicano adquiere un tonelaje muy superior a todos los demás partidos de la derecha, con lo que se le viene encima el dilema, a mi modo de ver.
que lo vengo diciendo hace tiempo porque creo que es un dilema interesante. A ver, ¿quiere Republicanos ser el partido que eventualmente llegue a la moneda porque sacó una nueva constitución aprobada por la gran mayoría de los chilenos, o eventualmente prima más, como lo han dicho algunos de ellos en algún momento dado, el recuperar el espíritu y ojalá la letra en varias partes de la Constitución de 1980? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo diría ahí dos cosas. Respecto, claro, a lo de cómo se componen las fuerzas hoy día, efectivamente esto es como un pie forzado, digamos, porque resulta que el partido que no quería un nuevo proceso constituyente queda en la práctica a cargo de un proceso constituyente. Exacto, es el dominante. Entonces, o sea, la nueva constitución puede hacerse de muchas formas, pero sin los republicanos no se puede hacer. No se puede hacer. Entonces, quedan a cargo. Ahora, yo creo que por eso están en reflexión, porque están aproblemados con el asunto. No es trivial, porque mantenerse en una posición opositora o recalcitrante así a la idea de una nueva constitución los puede dejar fuera del juego político. Ya las encuestas avisan algo como que hay expectativas respecto al papel que ellos puedan jugar en la producción de una nueva constitución. Hay un cierto consenso en que el país necesita algo así como un símbolo, un símbolo integrador, que fue precisamente lo que hizo fracasar a la Convención 1, no reconocerlo, digamos. Entonces, yo creo que sería torpe, me parece a mí, que republicanos se mantuvieran en una posición de resistencia cuando efectivamente puede encabezar un proceso que conduzca a establecer las bases que van a regir al país los próximos 40 años. O sea, ellos pueden ser los padres fundadores del nuevo orden, un grupo de esos, digamos, o restarse y hacer fracasar el proceso. Lo que pasa es que el problema, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasaba con la primera convención, el problema para un partido político, estoy hablando en general, el problema para un partido político es que siempre tiene una visión estratégica de proyección ad eternum. Quiere llegar a ser, y legítimamente, con toda la razón del mundo, quiere llegar a ser una variable de peso en la política para el futuro. Pero, al mismo tiempo, aquí están en un entreverado, claro, donde básicamente dice, ok, si es que yo logro que se apruebe la nueva Constitución, soy pero mago y fantástico, y todos los gallos lo van a aplaudir. Falló prácticamente 2 veces y ahora hay una posibilidad. Pero si es que eso ocurre, tiene que ocurrir, para que los republicanos se sientan dentro de la Constitución con sus convicciones intactas, tiene que ocurrir sin que se desmorone demasiado la Constitución que ellos valoraban como la mejor de todas, claro, que la anterior. No, están en un dilema. Ahora, mira, y eso era lo otro que quería plantear. Yo no recuerdo, puede que me equivoque, pero no recuerdo un partido que haya crecido tanto en tan poco tiempo. Los agrarios laboristas tuvieron una explosión, pero no llegaron a tanto como esto, llegaron al 20%, algo por el estilo. La democracia cristiana fue más grande que los republicanos, ciertamente, en la elección junto con Frey, en la parlamentaria fueron 40 y tantos %, pero luego de un proceso de décadas. O sea, los antecedentes de la democracia cristiana están en la NEC, a comienzo de los años 30, o sea, tienen los 30... El Partido Conservador. Claro, los 30, los 40, los 50, 4 décadas, pero estos tipos en 5 años, digamos, hicieron estallar el mapa electoral. O sea, la mitad de lo que le tomó al Frente Amplio de nacer y poner a una persona en la moneda. Claro, entonces es muy veloz. Y claro, cuando es tan veloz, tú ves que las proyecciones pueden ser disparatadas, digamos. O sea, ¿cuál es el futuro del Partido Republicano? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es? Algo se puede decir, pero creo que todavía está todo muy movido como para poder proyectarlo. Ahora, yo creo que, insisto, o sea, el premio grande aquí es, aunque tú trances un poco, y en política tú no puedes sino transar en una política democrática, si esto es así al final, porque se trata de que todos quepan, sobre todo cuando tú haces una constitución. Bueno, pero tú podrías diseñar una constitución llevando tú el pandero que va a regir
el futuro del país, Sí. o sea, las décadas que vienen, y siempre está abierto el juego dentro de la cancha, pero tú definiste la cancha, tú eres el autor de esa cancha. Yo creo que eso para cualquier partido con responsabilidad y compromiso con el país, más que con un pequeño credo, así que hiper estricto, pero inamovible, digamos, yo creo que cualquier partido con responsabilidad política pensaría más en la primera alternativa que en la segunda. Ok, eso para los republicanos. Ahora, con el resto de la derecha hay un brete grande, porque yo conversé con varios de ellos aquí y personalmente también, y todos veían estos procesos, particularmente después del rechazo a la convención, como un proceso que afianzaba muy fuertemente a los partidos tradicionales incluso. Y tú ves que Renovación Nacional ya están todos pelando a Pancho Chaguán, y en la UDI, bueno, ha tenido problemas. También la directiva. Entonces, a ver, ¿cuál es cómo se, a tu juicio, cómo se debe generarse la discusión al interior de ese conglomerado para ver sus opciones con vista a esta próxima elección plebiscitaria que va a venir? Claro, a ver, mira, yo creo que uno es el de los posibles escenarios, y otro es lo que, para ser bien sincero, lo que yo creo que sería una contribución al sistema político. Dentro de los posibles, tú tienes desde el partido único hasta una reconfiguración que puede ser del tipo republicanos viene a ser la UDI 2.0, la UDI vieja con Renovación Nacional y Evópoli y todos los amigos de ellos se funden en un partido de derecha tradicional que viene a ser un Renovación Nacional 2.0. Renovación Nacional siempre fue eso, solo que fue perdiendo sus liberales. Entonces recupera Evópoli, recupera la UDI, qué sé yo, y tiene... Esa sería una opción, qué sé yo, que también podría funcionar, me parece. Dos partidos en la derecha o el gran partido único. Veo más difícil lo del partido único. Ahora, ¿qué es lo que creo que debiera pasar para que realmente esto contribuya al sistema político chileno? Me parece que, así como en la izquierda hace falta todavía una discusión ideológica que le permita al gobierno no solamente abandonar viejas banderas, sino poner otras nuevas, una idea más socialdemócrata, más de proyecto de futuro. Creo que en la centro derecha o en la derecha tradicional quedó a medio hacer una revisión ideológica profunda. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos a un Macaya que estaba abandonando viejas posiciones, las posiciones más duras, Chicago gremialista. Un Evópoli que es muy, podríamos decirlo así, cool en los temas morales, pero en los temas económicos es tan ortodoxo como los Chicago gremialistas, digamos. No hay una diferencia ahí, sino en los temas morales. Y por otra parte, en Renovación Nacional, claro, tú tenías todo un proceso de renovación que venía operando desde el 2014 en adelante y que fue truncado a propósito de la campaña de la pre-campaña, la precandidatura de Mario Desbordes y la disputa interna con Chaguán y Chalper. Pero en ninguno de esos partidos hay todavía una propuesta política de futuro que trascienda los límites del pensamiento economicista. Y mientras no esté eso, tú no tienes cómo diferenciarte de los otros. No, te pueden llamar traidor y es cero costo para los republicanos llamar traidores a los otros, porque efectivamente están abandonando viejas banderas y no tienen todavía las nuevas puestas delante. Entonces, ¿cómo tú te sales de esa encrucijada? Ayer, en Tolerancia Cero, el senador Manuel José Sandón fue muy duro. Él propuso retirarse de Chile Vamos a Renovación Nacional. Dijo una de esas frases que uno las dice en las mesas cuando está celebrando con los amigos, digamos, pero lo dijo al aire. Dijo, no tenemos cojones para hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que diferenciarse porque él, acuérdate que encabezó junto con varios la derecha social, claro, y tiene una distancia, pero lo dijo. Y sin embargo, además dijo que figuras clásicas como el expresidente Sebastián Piñera llega al partido de repente y dijo a amenazar y a ponerse prepotente respecto a lo que hay que hacer.
Por lo tanto, me da a mí la impresión de que en los partidos, además de la conversación que tienen que tener entre ellos para, a ver, tratar de capitalizar algo que, por cierto, el principal es republicano, pero hay votos, muchos votos, para apoyar las posiciones de derecha clásica, bueno, pero hay que hacerlo resolviendo un problema, si no va a ser esto una situación de puros latigazos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que para poner bien las cosas en su perspectiva, yo creo que el triunfo de los republicanos tiene algo de perenne y algo de circunstancial. O sea, aquí se produjo una coyuntura, el gobierno está desbordado en cierta forma, no que esté el caos en el país, pero el tema de seguridad no tiene solución rápida a la vista y el tema económico tampoco tiene solución rápida a la vista. Y en ese sentido el gobierno está atorado, digamos, y tampoco tiene proyecto político, entonces no tiene agenda tampoco. Entonces, en ese sentido, a los republicanos les vino como anillo al dedo, digamos, les vinieron como anillo al dedo estas elecciones, más aún con el papelón de la Convención 1. Entonces, en ese sentido, están en una buena coyuntura. Pero eso debiera tender a cambiar. Y yo no veo si la derecha tradicional logra recomponerse, yo no veo que se mantenga en tanta superioridad, digamos, en tal superioridad como la que tiene hoy día. Debiera tender a un cierto equilibrio. Ahora, para que ese equilibrio se produzca, la derecha tradicional tiene que hacer una revisión a gran escala. O sea, a mí me parece que esto ya no tiene que ver con revisiones en la interna de la UDI o en la interna de Renovación, por hablar de los dos partidos más importantes. Evópoli en estos momentos significa una anécdota en la práctica, porque es una municipalidad, un par de senadores y punto, pero en militancia no son territoriales. Entonces, creo que la tarea ahora está en manos de la UDI de Renovación Nacional, y consiste, me parece, no solamente en pensar las tácticas de campaña, las estrategias, la formación de cuadros, qué sé yo, sino que sobre todo en fijar un discurso político lo suficientemente diferenciado como para convencer en los foros libres, pero a esta altura para también poder diferenciarse de la derecha más dura o más noventera, si se quiere, de los republicanos. Mientras no haga eso, no va a haber una contribución, me parece, de fondo de la derecha al diálogo que necesita el país para hacer la Constitución, para hacer la agenda de reformas que tienen que venir después. Y estamos, en cierta forma, en tablas. Porque lo que te decía hace un rato, o sea, en el gobierno está pasando lo mismo. Tienen un acordeón de partidos que quedaron reducidos a la mínima expresión. Algunos se fumaron de la nueva convención, que tienen que hacer una renovación ideológica porque esos partidos están en la época de la concertación todavía, y de ahí que no viene una renovación ideológica. Y por otra parte, el Frente Amplio ya se dio cuenta, me parece, a propósito del fracaso de la Convención 1, que el discurso moralizante no va, se estrella contra la realidad. Es un discurso que, como decía Francisco Vidal, no atiende a la realidad, a las correlaciones efectivas de fuerza. Es un discurso voluntarista, que además condena al que piensa distinto. Entonces, además tiene un problema de democraticidad, por decirlo así, o de estándares democráticos. Entonces, creo que pasa lo mismo. Y estamos en tabla, y mientras tanto, el país se mueve, pues, como decía Galileo, se mueve. El pueblo se mueve y no para. Entonces, yo ahí veo que estamos en otro momento quizás de la crisis. Esto fue una patada al tablero, se movió también por ahí el asunto, pero creo que el devenir del proceso político completo ya a esta altura depende de una tarea que no se ha hecho hace mucho tiempo, que es la de renovación ideológica, tanto en la derecha como en la izquierda. Eso es un buen punto, Es cierto, hay poca renovación ideológica. Quizás los únicos que han tenido renovación ideológica, por llamarlo de alguna manera, son las personas que se han salido de los partidos grandes para tratar de formar partidos más chiquititos, qué sé yo, y tú tenés amarillos por acá, tenés demócratas por el otro lado. Pero están en la misma. Pero o sea, claro, yo creo que Amarillos, por ejemplo, tuvo el mérito de catalizar, por decirlo así, la sensación de rechazo dentro de la centroizquierda, qué sé yo. Pero si uno preguntara cuáles son las 5 ideas fundamentales en virtud de las cuales los amarillos tienen una visión de país distinta del Frente Amplio y de la derecha, tú no las tienes todavía. Están todos en un proceso de revisión y maduración. Hay que ponerle cabeza al asunto. Porque... Es un momento interesante para justamente hacer algo que
se hace poco, que es el de reflexionar sobre lo que uno cree, sobre lo que uno piensa, sobre el objetivo, sobre quiénes son tus aliados. Y sobre todo en este momento, en que más que lo que, o sea, junto con lo que tú eres, que siempre es importante, importa lo que el país va a hacer. O sea, si no empezamos a pensar también en el país, Sí. y con ganas un poco de dejar atrás los pequeños grupos, los pequeños credos, Vaya a tener un tercer rechazo. entonces vamos a tener otro rechazo y chuta, Dios nos libre, po. Muchas gracias, Hugo. Gracias Que te a vaya ti, muy bien. Fernando.